Hola, soy Guadalupe. Estamos haciendo el estudio bíblico Cómo amar a Dios con todo tu corazón. Estamos en el capítulo 2 y quedamos en la pregunta número 6 de ese capítulo que se llama Él te amó primero. Él dio el primer paso. Y en la pregunta 6, que está en la página 17, dice, lee Juan 14 del 16 al 19 y Romanos 8, 14, 16. ¿Qué nos dice la Biblia en estos versículos? Y en esa parte es donde Él no nada más nos da regalos, nos ama más que nuestros propios padres, que nuestro esposo. Él también nos dejó a su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que viene a morar en nosotros cuando nosotros lo recibimos como nuestro Salvador personal. Y también dice, dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Y en la pregunta 7 nos vamos a dar cuenta de que por qué si Dios nos ama tanto, nos dejó a su Espíritu Santo, nos cuida, nos ama, ¿por qué hay tanta gente que lo rechaza y todavía no lo acepta? Y será tal vez porque hay muchas preguntas que ellos se hacen que yo me hacía, como estas. ¿Por qué un Dios amoroso permite que haya maldad en el mundo? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Por qué un Dios amoroso permite que niños inocentes mueran? ¿Y por qué algunas personas mueren tan jóvenes? Entonces, en estas páginas que vienen, ustedes van a ver las respuestas a estas preguntas. La primera es el amor de Dios hacia los niños. En la pregunta 7, en Lucas 18, del 15 al 17, Jesús dijo que el reino de Dios pertenece a los niños. O sea que si tú pierdes a tu bebé en el hospital y no te da tiempo de dedicarlo al Señor o de bautizarlo, aunque Jesús se bautizó a la edad de 30 años, no como bebé, fue dedicado en el templo cuando era un niño, pero la verdad es que dice Jesús que el reino de Dios pertenece a los niños, porque Dios es justo, es amoroso, misericordioso, y Él sabe que los bebés no tienen una madurez para hacer esa clase de decisión por sí mismos, así que esa es una de las primeras respuestas. También que el amor de Dios nos conforta cuando perdemos a un ser querido. Es una de las explicaciones por qué a veces la gente justa muere y a nadie parece importarle. Dice acá la pregunta 8 en la página 19. Isaías 57, 1, 2. Aquí dice, parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Dios sabe el futuro, Él sabe lo que iba a pasar. A veces sucede que Él los está protegiendo del mal que vendrá. Y también en Isaías 57, 2 dice que cuando las personas mueren entran en paz y en descanso, que son dos cosas que quisiéramos tener en este mundo, mucha paz y mucho descanso. Y una de las cosas también es que el amor de Dios nos promete. ¿Qué nos promete? La pregunta 10 dice, ¿cuál es la promesa que Jesús le hizo a todos los creyentes? Lee Juan 14 del 1 al 4. Y fue que iba a ir Él a prepararnos un lugar en el cielo, en la casa de su Padre, para que estemos donde Él está. Entonces, una de las maneras como a mí me gusta explicar el cielo, les digo a mis amigas, ¿qué tal si yo te dijera que yo voy a la isla de Hawái y que cuando yo esté ahí voy a ver las amaneceres, atardeceres más bellos, cataratas preciosas, cascadas y la naturaleza, que cuando yo estoy allí no va a haber peligro, toda la gente es buena, voy a tener todo lo que yo quiera? ¿Tú te pondrías triste de que yo voy a ese lugar? ¿O dirías, Guadalupe, yo quiero ir contigo también? Entonces, aunque es muy duro la separación de tus seres queridos,
ten por seguro que ellos, si murieron en Cristo Jesús, entonces con Jesús en su corazón, ellos están viviendo una vida mucho mejor que la de nosotros. Y eso nos da el conforte. Dios conforta a sus hijos. También nos da evidencias. Fíjense bien acá. Antes de eso, la pregunta 12 en la página 21 dice, ¿qué promesa hizo Jesús cuando estaba en la cruz al ladrón que se arrepintió? ¿Y cuándo le dijo que estaría en ese lugar? Lee Lucas 23, del 40 al 44. Y ahí fue cuando uno de los ladrones se estaba burlando de Jesús, el otro no. El otro más bien le dijo, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo, refiriéndose a Jesús. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Esa palabra me encantó, porque a pesar de que el cuerpo de Jesús no resucitó, el cuerpo físico, hasta el tercer día, esa misma tarde su espíritu y el del ladrón estaban en el paraíso. Y lo mismo va a suceder con nosotros. Miren lo que dice acá. El amor de Dios nos da evidencia. La pregunta 13 en 1 Corintios 15, del 3 al 7, dice, ¿cuántas personas vieron a Jesús después de su muerte y resurrección? Fueron más de 500 personas. Fue a Pedro, a todos los discípulos, apóstoles, pero a más de 500 personas. Y también Santiago lo vio. Entonces, otra de las preguntas acá en la 14, dice, ¿cuántos días estuvo Jesús en la tierra antes de regresar al cielo? Esa respuesta la encuentran en Hechos 1:3, que dice 40 días. Él estuvo en la tierra. Así que hubieron testigos a los que todavía tenían vida y uno podía ir a preguntarles que si habían visto a Jesús. Jesús comió con ellos, caminó con ellos, les dio más enseñanzas. Así que suficientes testigos, no fueron 10, 20, 30 personas, 500 más lo vieron. La pregunta 15 es muy importante. Dice, como creyentes podemos estar seguros, como dicen las escrituras, de que entraremos en la presencia de Dios inmediatamente después de morir. Esto se encuentra, es un secreto maravilloso que se encuentra, que Pablo nos revela en 1 Corintios 15, del 50 al 55. Y lo pueden leer después, pero dice que nuestros cuerpos mortales serán transformados en cuerpos inmortales cuando Él regrese. O sea, el cuerpo se queda en el ataúd, lo físico, ¿verdad? Pero nuestra alma se va con el Señor. Y cuando el Señor regresa, nos transforma esos cuerpos que eran mortales en inmortales. Lo van a leer ahí. Luego, el amor de Dios es compasivo. Estamos en la página 23, pregunta 16. Juan 11, del 1 al 44. Habla de la resurrección de Lázaro, que estuvo 4 días muerto y que Jesús le dijo a su hermana, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y eso fue un gran milagro que Jesús hizo al resucitar a su amigo Lázaro. Y esto es una de las cosas que me gusta mucho, que quiero compartir con ustedes. Es la página 24, dice que el amor de Dios nos libera del miedo. La pregunta 17 dice, ¿quién va a estar con nosotros en el momento de nuestra muerte? Lee el Salmo 23, 1 al 4. Porque dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro no temeré, porque tú estás a mi lado. O sea que Jesús va a estar con nosotros. Quiero explicarles ahora, por eso iba un poco rapidito, porque quería tener el tiempo de decirles que cuando yo era joven, cuando era una niña, le tenía mucho miedo a la muerte o el pensar que mis seres queridos fueran a morir. Y yo lloraba y yo me preocupaba. Y luego, después de eso, en los 20, cuando tenía unos 20 años, sufrí de depresión y no quería vivir, quería morir. Simplemente no sabía cómo hacerlo sin que me doliera. Y tampoco quería dejar a mis 2 niños solos.
sin una madre, así que seguí con mi depresión. Una vez mi esposo nos fuimos a un hotel en Lake Tahoe y estábamos en la piscina, en la alberca de adentro del hotel, y yo no sabía nadar. Entonces, cuando yo no pude tocar el fondo, empecé a ahogarme, a hundirme, y antes de hundirme levanté la mano y llamé a mi esposo Eduardo, y él empezó a nadar para venir a rescatarme. Pero durante ese tiempo yo miré muchas burbujas alrededor mío y empecé a decirle: Señor, no, yo no quiero morir, perdóname, yo no lo quise decir, yo no quiero morir, sálvame. Y ese día el Señor me salvó, ¿verdad? Mi esposo me rescató, pero me salvó en otras maneras también, porque Él vino estos estudios bíblicos, me trajo a estos estudios bíblicos donde aprendí mucho de la Biblia. Y entonces una de las cosas muy importantes que pasó fue que cuando yo tenía 43 años, hace muchos años, voy a cumplir 58 este mes que viene, yo iba manejando en la carretera y mis llantas estaban gastadas. Entonces estaba lloviendo, y cuando mi llanta pasó por un hoyo en la carretera, como que se quiso desviar un poco, pasó una segunda vez, bajé la velocidad. A la tercera vez es como que si alguien levantó mi carro y lo tiró con fuerza en medio de la carretera, donde había nada más zacate y lodo, grama y lodo, ¿verdad? Y no había una barrera que dividiera para que uno no se vaya al otro lado de la carretera. Entonces yo me acuerdo que yo no sabía cómo hacerlo, parar el carro, y yo estaba girando, dando vueltas, y de repente todo se puso como en cámara lenta. Y entonces ahí bien callado todo. Y yo dije, wow, así era como yo iba a morir. Dije 43 años, accidente de automovilístico, y sí tuve miedo, pero en ese momento pensé, wow, eso significa que en unos cuantos segundos voy a ver a Jesús cara a cara. Y a mí me gusta alabarlo en la iglesia y cantar y levanto las manos, y dije, wow, esta vez lo voy a hacer enfrente de él cara a cara. Entonces dije, ok, Señor, estoy lista, pero por favor, haz lo que sea rápido. Yo no quiero estar con dolor por mucho tiempo. Y cuando ya preparé mi cuerpo para el impacto, mis hombros, y me acuerdo que en ese momento lo que yo dije fue: Señor, protégeme. Aunque eso no era lo que yo quería decir, eso salió de mi boca. En ese momento sentí como que alguien agarró mi pie y me lo apretó. Era el pie que yo tenía hasta el fondo del freno del carro. Y en ese momento fue como que me dijo: saca el pie, saca el pie. Y dije, ok, si voy a morir, bueno, ni modo, saqué el pie. En ese momento el timón empezó a dar vueltas solo y el carro se detuvo. Bueno, mi carro se detuvo, yo no lo podía creer. Y miré por medio de mi espejo retrovisor que el baúl, o como dicen los mexicanos, la petaca estaba abierta, la valijera. Y yo me bajé del carro y mis piernas me temblaban bastante porque todavía estaba lloviendo. Y antes de cerrarlo, vi mi carro y estaba completamente recto en el centro de lo que dividía las carreteras, ¿verdad? Y dije, wow, yo no soy tan una experta en manejar para haber dejado mi carro siempre está chueco de lado, ¿verdad? Cuando me estaciono, y estaba perfectamente derecho, recto. La cosa es que eso, ¿por qué lo cuento con tanta alegría? Me acuerdo que regresé a la casa y después le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué no tuve miedo? ¿Por qué no pensé en mis hijos? Y Él me dijo en mi mente: tú no te preocupaste por tus hijos sabiendo que ibas a morir en ese momento, porque sabes que como yo te cuidaba a ti, también voy a tener buen cuidado de tus hijos y de tu esposo. Y tú ya me los entregaste a mí. Y eso solamente lo he llegado a alcanzar a través de los estudios bíblicos, de conocer la palabra, las maravillas que nos esperan, de la seguridad de la vida eterna. Es lo que ha hecho que en esa experiencia que yo tuve, que no tuviera temor al realizar que ya iba a ir con el Señor, que es algo que tanto anhelo, pero por el momento, así como dijo el apóstol Pablo, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, bendiciones y nos vemos la próxima semana. Bye bye.